Comenzamos este lunes y esta semana con esta presentación del Pimentón Fall, el que se celebrará en nuestro municipio el próximo 3 de octubre. No viene el número de la edición, pero desde luego el 4 de octubre. Desde luego no viene el número de la edición, pero desde luego ya son unas jornadas, este festival que se mantiene, se consolida dentro de la programación de otoño, precisamente pues, para rendir homenaje a nuestra agricultura, a nuestro campo y también a nuestro producto agroalimentario más importante, como ya sabéis y conocéis, que es el pimentón de la Vega. El pimiento, ¿no?, que se elabora en nuestras vegas del Tietar y que sirve para elaborar el mejor pimentón del mundo. Por eso, desde hace ya algunos años, pues hemos querido poner en valor pues precisamente esto a través de este Festival del Pimentón Fall, para también tratar de mantener pues nuestras costumbres, esas viejas tradiciones, para que no se pierdan, para que las futuras y las nuevas generaciones pues también a lo largo y el legado a lo largo de la historia pues puedan también pues continuar contando a las futuras y a las nuevas generaciones. Desde luego este año, pues de nuevo la programación es muy activa, en el que vamos a poder tener la oportunidad de estrechar lazos, de compartir experiencias y de dar la bienvenida pues, a grupos muy destacados de una calidad encima del escenario en torno al baile de la música tradicional también muy importante, no solamente de lo largo y ancho de la región, de nuestra región de Extremadura, sino que también tenemos otros grupos que vienen desde fuera y que van a poner en valor precisamente este encuentro intergeneracional, intercultural en torno al pimentón folk. Yo antes de nada, en primer lugar, pues quiero dar las gracias al grupo de coros y danza, a los jarentinos, a Sandra, en primer orden como presidenta de los jarentinos, ya que obviamente sin ellos su colaboración, su participación, toda la organización pues, que se va a llevar a cabo y que ya se están llevando a cabo para que precisamente esta nueva edición del Pimentón Fall el 4 de octubre en nuestro municipio pues, sea un éxito. También pues y quiero motivar, quiero que la gente de nuestro municipio y la gente que vaya a venir desde fuera pues también trate de animar, trate de vestir y traten de vestirse también para que podamos celebrar entre todos este Pimentón Fall. Desde luego la programación con multitud de talleres, con multitud de actividades, con lo más importante que son las actuaciones para poner en valor precisamente este enriquecimiento cultural tradicional en torno al folclore en nuestro municipio y que desde luego pues, va a hacer que de nuevo el próximo 4 de octubre pues, pasemos una gran jornada de convivencia y de convivencia. Yo nada más darle la palabra a Sandra para que pueda explicarnos pues, precisamente toda la programación que ha sido detallada y ha sido organizada para este evento. Esperemos, ¿no?, pues que la seguridad de nuevo prime por encima de todo y que entre todos pues, podamos pasar un feliz día el próximo 4 de octubre en el Pimentón Fall de nuestro municipio, poniendo el valor pues, el producto agroalimentario que tenemos como capital mundial del pimentón. Así que sin más, pues muy buenos días y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo que tenemos, el compromiso también que tienen con este festival, su colaboración y cercanía hacen posible que este proyecto crezca cada año, acercando la cultura a toda la ciudadanía y creando un espacio de encuentro donde disfrutamos todos. Lo primero que quiero decir también, aparte de dar las gracias a ellos, que son primordiales para nosotros, agradecer a toda la agrupación uno por uno. Estamos haciendo quedadas para que este festival, para que no falte de nada, para que todo esté precioso. La plaza la vamos a adornar increíble, va a ser una sorpresa para toda la ciudadanía. Dar las gracias a los padres de los niños, de nuestra agrupación de niños, también a los acompañantes de toda la agrupación, porque sin ellos no podríamos hacer este evento tan grande y tan bien hecho. A las amas de casa también darles las gracias y, por supuesto, a todas las agrupaciones invitadas. Este año vamos a tener agrupaciones con una antigüedad en algunos casos de más de 40 o 50 años. Así que
os tenemos que animar, como no, a que vengáis, a que participéis, a que estéis con nosotros todo el día. Inauguramos el día con unos talleres de mirlitón, de panaderas, cucharas, latas, conchas. Vamos a hacer unos talleres en la plaza donde queremos que participe toda la gente. También inauguramos con una exposición de fotos antiguas de Jaraíz, donde nos vamos a ver todos, nosotros, cuando éramos pequeños, todas las familias, da igual las edades, pero sobre todo de folclore. El año pasado hicimos sobre la agricultura de nuestro pueblo, este año la hemos querido enfocar en lo que es el folclore. Bueno, cada año iremos dando una muestra. Empezaremos a las 11 de la mañana con la inauguración con el recibimiento de todas las agrupaciones por parte de la concejalía, por parte de nuestro ayuntamiento y de los arentinos, pues dando la bienvenida a todas estas agrupaciones. Y a las 11:30 comenzamos con el grupo infantil Los Arentinos. Más o menos cada media hora irán pasando cada agrupación, irán actuando. Tenemos 4 por la mañana y 4 por la tarde. La segunda agrupación que actuará será el grupo Arabal de Val de la Calzada. La tercera agrupación de nuestro pueblo, el grupo Belaile. Y la siguiente y última, antes de la mediodía, la Asociación Cultural Folclórica de Altanueva de la Vera, Las Novaleas. A continuación haremos pues bueno, una comida de todos juntos, de una convivencia entre todos los grupos, y haremos a continuación también una ronda. Iremos por la parte antigua de Jaraíz, rondando para que la gente nos acompañe y bueno, que adornen sus balcones. Invitamos a todos los vecinos de la parte antigua de Jaraíz a que adornen sus balcones. Empezamos la tarde con un grupo maravilloso, una rondalla que se llama Ronda Raíces de Chiloeches, que tenían muchas ganas de participar en nuestro festival y los traemos este año. A continuación, el grupo de confianza Cogolla de Villanueva de la Serena, un grupazo. Y después los Chachipés del Escorial, no os lo podéis perder tampoco, un grupazo también, todos son grupos con mucha solera. Y finalizaremos y cerraremos el festival con los arentinos, los adultos, con nosotros. A las 8:30 invitaremos a todas las rondallas que vengan, a toda la gente participante, a todos los que vengan a pasar el día con nosotros, a un concurso de rondeñas. Y después se realizará un sorteo que queremos decir también para que la gente se involucre y compre papeletas, porque vamos a hacer, no un sorteo, vamos a hacer varios sorteos donde los premios que se darán pues serán importantes y serán cosas bonitas y que os gustarán. Así que nada, luego haremos la convivencia en los soportales del ayuntamiento, todos juntos, y bueno, y a convivir sobre la fiesta de folclore que tenemos para todo el día. Nada más, este será nuestro día donde queremos invitar a todas las poblaciones de alrededor, a toda la gente que venga. Estaremos encantados de recibiros y vuelvo a repetir, muchísimas gracias Miguel, Monse, por vuestra implicación, por vuestra ayuda. Sin vosotros esto sería imposible. Así que nada, estáis todos invitados y os esperamos el día 4 de octubre. Gracias a todos por hacer que este festival sea un gran festival para nuestro municipio. Muchísimas gracias. Desde aquí, desde la Concejalía de Cultura, invito a todos nuestros vecinos a participar de este día. Que vengáis y que nada, que a bailar, a escuchar música, que es lo más bonito, y un día de convivencia para todos, en unión, que yo creo que es muy importante. Estáis todos invitados, os esperamos. Vamos a poder también disfrutar pues, de un mercadillo, ¿no? En las inmediaciones también de la Plaza Mayor, aquí en la parte alta, también en la propia Plaza Mayor, en la que también pues, todos los visitantes, todos los turistas pues, van a tener la oportunidad de poder degustar, de poder comprar, de poder llevarse pues, muchos productos, ¿no? Artesanos, fruto de la gastronomía, pero también de la elaboración con las propias manos y que sirve como decoración o como cualquier otro ámbito de la vida, así que también pues, que se sepa que va a haber un mercadillo en nuestro municipio en torno al Pimentón Folk como en las últimas ediciones.